Tienes que hablar de la PEL, del presupuesto participativo. Bueno, más que hablaros de la pela, la idea que yo tenía, lo que yo he preparado es un poco las líneas generales de lo que estamos viviendo ahora, un poco además siguiendo lo que estaba comentando Rosa, de lo que estamos viviendo ahora y de lo que se espera o de lo que intentamos conseguir con los presupuestos participativos. Decía Rosa que hay que cambiar de alguna manera la forma que tenemos de pensar, esto de la cultura. La palabra cultura es una palabra complicada porque implica muchas cuestiones. Si hablamos de presupuestos participativos, es dar un paso más allá de lo que acaba de presentar Rosa. Es decir, el ayuntamiento abierto sería un elemento que solicitaríamos los vecinos y las vecinas. Sería ir justamente un poco más allá. Y no sería hacer algo nuevo, sino recuperar algo que aquí en Asturias es muy habitual, pero que parece que nos hemos olvidado. Toda la vida en el campo, toda la vida se trabajó en les andeches, ¿sí o no? En el occidente asturiano se sigue haciendo. Es decir, para sacar patatas, que es una labor complicada, que tampoco está en los tiempos como para contratar gente, porque las familias lo están pasando mal, lo que hacen es ayudarse los vecinos y las vecinas, ¿sí o no? Pues esto es de lo que se trata, trabajar el presupuesto participativo, empezar a entender que hay algo más allá del ayuntamiento, que es la colectividad. Está muy bien la transparencia, porque además evita la opacidad, pero no solamente quiero que me digáis lo que queréis hacer, sino quiero que me preguntéis, que nos preguntéis qué es lo que queremos hacer con nuestro dinero, con nuestra gestión. Cuando se habla de la macroeconomía y de la microeconomía, me parecen palabras perversas. Yo tengo tendencia a criticarlas porque solo existe una economía, que es la micro, la cotidiana, la real, la que vivimos todos los días. Esto de la macroeconomía, de la bolsa y demás, es un delirio, es pura intelequia. Si mañana cayera todo esto, ¿qué pasaría? El planeta seguiría siendo exactamente igual. Es decir, la macroeconomía nos tiene subsumidos y subsumidas en una idea, en un delirio que nos están contando como real. ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Es decir, solo existe la economía real. Y desde luego, las patatas en este verano van a volver a salir, la economía ayudará más o menos. Pero como existen, por ejemplo, si habéis oído hablar de esto, yo os lo cuento, si no lo habéis oído os lo cuento yo, en Cádiz hay un banco de semillas natural que se llama La Verde. Allí lo que han hecho ha sido recolectar semillas, pero semillas naturales, no las transgénicas, no las que tenemos que comprar todos los años, y así Monsanto lo que hace es vendernos los pesticidas, vendernos los fertilizantes, y así ganan todos los años a costa de nuestro trabajo. No, es un banco de semillas naturales. Bueno, pues si mañana la macroeconomía se destrozase, podríamos ir allí, a lo mejor no habría semillas para todo el mundo, pero sí que podríamos volver a trabajar. Yo me traje unas semillas de La Verde, que está en Cádiz, y me traje unas semillas de Lugo, de tomates, natural, no transgénico. Aquí en Asturias no los hay, no existen. No los puedo conseguir, no puedo conseguir esas semillas. Gracias a eso, esas semillas se han ido dando de vecino en vecino, de vecina en vecina, y estamos comiendo tomates no transgénicos, que es algo muy importante. Bueno, pues todos estos elementos son cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la ciudadanía, con recuperar lo que ya tenemos. Nos vienen a vender algo, no, esto nuevo, no, de nuevo nada, esto ya existía. Dejarnos ocupar nuestro espacio y dejarnos deciros qué es lo que queremos hacer con nuestros dineros. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos un sistema, la relación entre el ayuntamiento, las instituciones en general, y cuando hablo de instituciones hablo de todas las instituciones, las locales, las autonómicas, el cole de los niños y de las niñas, incluso las asociaciones de vecinos y de vecinas, una parte importante de ellas, no todas son así, tenemos un sistema clientelista. Lo que hacemos es utilizar todos estos sistemas para pedir. Yo pido y me tiene que ser concedido. Vas al presidente de la asociación, digo presidente porque habitualmente solo es el presidente. Las presidentas siguen estando relegadas a las vocalías de la mujer y poco más. Yo trabajo mucho en asociaciones de vecinos y vecinas y no me he encontrado en todos estos años, nunca me he encontrado a una mujer, que es algo que me llama la atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunas ocasiones, ¿qué se hace? Bueno, pues se pide al presidente de la asociación de vecinos, queremos hacer esto. Y en las asociaciones muy grandes, no en las pequeñitas, en las pequeñitas, cuando hay una propuesta, lo que se hace es debatirla, hablarla y mirar el dinero que hay. Deberíamos de copiar. Pero en algunas muy grandes, lo que se hace es decidir, una persona, una directiva decide si esta actividad se hace o no. Es lo que nos han enseñado, lo que nos están diciendo constantemente, pero hay otras maneras de hacerlo. ¿Y qué le pasa a presidentes que hacen este tipo de cuestiones? Que lo hacen con toda la buena intención y luego se tienen que comer los marrones por si las cosas salen mal. Es que
decimos, ya, pero yo hice lo que me pedisteis, ya, pero salió mal, ¿y la responsabilidad para quién es? Es un tema injusto, es perverso, ¿sí o no? Vamos a trabajarlo todos y todas, vamos a dividir las opciones, y aquí la responsabilidad tiene que ser compartida, porque si no, no hacemos gran cosa. En los ayuntamientos pasa lo mismo, y esto lo vemos hasta en las elecciones. Te vas a un ayuntamiento y tú pides lo que quieres. Quiero que me arregléis la calle, quiero que me arregléis la farola, quiero que me arregléis esto, y trabajamos desde la individualidad. Desde los presupuestos participativos las cosas cambian. Porque una farola que te está molestando a ti como vecino de manera individual, porque la tienes en la ventana y no te deja dormir, puede ser un elemento de seguridad muy importante para una mujer que trabaja de noche y tiene que ir a su casa a la 1 o a las 2 de la mañana. Y ahí hay un conflicto que se puede resolver. Esto, que es un conflicto, dentro de la temática de los presupuestos participativos, se puede aprovechar como una oportunidad. ¿Por qué? Porque se puede hablar de qué ocurre con la contaminación lumínica. Se puede trabajar en esto. Acabamos de abrir un círculo, yo soy de Sisión, y acabamos de abrir un círculo en el Llano, y uno de los temas que salió con todo este tema de la contaminación lumínica fue una persona que decía, oye, que yo conozco un estudio que hay sobre este tema, pues tráetelo. Ya tenemos forma de debatir, es decir, ya se va creando red. Se habla de otras alternativas, otras fórmulas de iluminación. Sabéis que esto que os estoy contando es un problema real, y al final lo que se decidió cuando se trabajó esto de manera participativa, se vio lo que costaba, se vio las personas que se podían implicar, etcétera, etcétera, se llegó a una conclusión en un barrio muy determinado donde había ese problema. Farolas que molestaban para personas que trabajaban a turnos. Esa farola colocada en la ventana no les dejaba dormir. Pues lo que hicieron fue inventar un sistema en el que las personas, según iban pasando, las farolas se iban encendiendo. Eso fue un crecimiento de empleo para gente joven. Gente de la universidad vino, es decir, la red se amplía de tal manera que se crean otras formas de participar, otros elementos fundamentales. ¿Qué más en el sistema clientelista? ¿Qué ocurre con todo esto que tenemos ahora? Hay algo fundamental, a mí me parece muy importante, y me gustaría poner el foco en esto. Me gustaría poner el foco en esto porque me parece importante. Nos hablan constantemente de la identidad y de las identificaciones. Esto, como bien decía Rosa, está en la televisión y es constante. No tenemos identificación con nuestro barrio. Ahora, nos venden identificaciones con todo lo demás. Identificaciones con... El modelo educativo que funciona es el de... ¿Cuál? ¿Cuál es el que funciona? Finlandia, dice. El de Estados Unidos, el de Finlandia, el de Islandia. Nos venden esto. ¿Cuál es la identificación del poder? Todo más, ¿no? Más alto, más alta, más delgado, más delgada, más caballos en el coche, ¿sí o no? Es decir, desidentificarnos con lo que tenemos en la cotidianidad, con lo que vemos todos los días, es el elemento fundamental para que no seamos capaces de sentirnos completamente llenos y llenas. Siempre hay algo que nos falta, y esa falta está ahí de manera constante. Por tanto, si no la tienes, ¿qué vamos a hacer? Consumir, es estar siempre. Yo creo que nos pasa cuando nos levantamos por la mañana, caminamos y realmente no estamos viendo lo que estamos haciendo, no sabemos por dónde estamos caminando. Estamos pensando que hay que ir a recoger a los niños o a las niñas al cole, estamos pensando que hay que pagar no sé qué, estamos pensando sí o no. Es decir, lo cotidiano no lo estamos viviendo porque es un elemento fundamental. Entonces no hay identificación. Nos importa muy poco lo micro, lo pequeño, porque estamos pensando en el más allá. Si vemos los programas de la televisión, hay muy poca información asturiana, pero muy poca información asturiana. Es decir, lo que más nos toca de cerca, lo que más vivimos todos los días, tenemos poquísima información de ello. De hecho, se hizo un estudio hace años sobre cuántas veces se mencionaba Asturias en los informativos a nivel estatal. Imaginaros cuál es la temática fundamental, por qué se nombra Asturias, ¿no? Uno, el tiempo, pero lo que más, por la familia real. Es decir, se nombra Asturias cuando los premios Príncipe de Asturias, cuando, en fin, poco más. Poco más. Y esto nos hace creer que lo que estamos viendo no es importante, sino que tenemos que poner la mira ¿dónde? Un poco más allá. Lo importante que es, caray, España, ya, yo no vivo en España, compañero y compañera, yo vivo en Asturias. Y aquí tenemos un caso fundamental, que es el caso Villa, que muy bien explicó antes Dani, al que se le está prestando poquísima atención. Y cuando se le
se le presta poca atención, ¿qué hacen los poderes públicos? No hablar del tema. ¿Y qué hacemos la ciudadanía? No reclamar. Porque ¿dónde nos han puesto el foco de atención? ¿Dónde lo tenemos puesto? En Pablo Iglesias y en Monedero. Nos están diciendo constantemente sobre qué tenemos que pensar, sobre qué tenemos que decidir y qué tenemos que decidir. Y ahora la disyuntiva es, oye, si estás en Podemos, ¿qué pasa con Monedero? Lo que tenemos derecho a contestar es, no tenemos toda la información. Y yo estoy participando, ¿dónde? Aquí, en Asturias. Yo estoy participando con Pini, estoy participando con Rosa, estoy participando con Dani Ripa, con vosotros y con vosotras. Por lo tanto, todo lo que nos quieran meter más allá es única y exclusivamente una excusa para romper ¿el qué? La colectividad. Porque hemos organizado una colectividad y están en esto, en rompernos toda esta historia. No voy a enrollarme mucho más, ¿eh? Luego si queréis hacer alguna pregunta del tipo que queráis, solo poneros un ejemplo, daros 2 o 3 pinceladas más. Los presupuestos participativos como tal empiezan en Porto Alegre, en Brasil. Al principio solo el 1% de la ciudadanía y el 1% de la ciudadanía y el 2% de los presupuestos generales de Porto Alegre eran decididos por la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, pues porque al principio, para trabajar los presupuestos participativos, empezaron a hacer de la manera habitual, que es casi todo varones, en horario muy determinado, horarios en los que la mayoría de la gente está trabajando, y eso imposibilitaba que la gente pudiera reunirse. Y además se reunían en un solo sitio. Cuando todo esto se abre y se empiezan a crear círculos en diversos barrios, en diversas zonas, se abren los horarios, las fórmulas, lo que muy bien apuntaba Rosa, que es, bueno, tenemos los medios telemáticos que son muy importantes, pero hay otros medios, están las plazas, están los barrios, están los centros municipales donde los haya, está esto, está lo que sea. Cuando todo esto se abre, ocurre un fenómeno importantísimo en Porto Alegre, que es que hoy en día el 100% de la población está implicado en los presupuestos participativos. Es algo casi entendido como tiene que ver, se ha estructurado de tal manera que tiene que ver con ser ciudadano o ciudadana. Yo soy vecino y vecina porque participo en esto, y si no participo, algo estoy haciendo mal, no me estoy comprometiendo. Es como en Alemania con el billete del metro. Creo que para no colarte, para entrar en el metro hay una línea negra en el suelo. Casi como aquí, ¿no? No sé dónde hay metro. Tienes vallas electrificadas, metralletas en las esquinas para que la gente no se mueva, ¿no? Pero porque esto, en Alemania está entendido, entienden que no pagar el billete del metro es no pagar sanidad, no pagar educación, es decir, está insertado dentro de lo que tiene que ser un vecino o una vecina. Y esto, que nos cuentan como algo novedoso, es algo que venimos haciendo desde siempre. ¿Se le ocurre a alguien decirle al vecino o a la vecina, cuando está pariendo la vaca, que no te voy a ayudar a que nazca el siato? Sean las 2, las 3, las 4 de la mañana, ¿sí o no? Que llegue culón el siato y bien mal, pues llamas a los vecinos más. Porque lo que te costó la inseminación, la pasta con la que vas a ganar vendiendo un siato culón, que lleve carne, y con esto tiras 2 o 3 meses. Hombre, no os estoy contando nada nuevo, es algo que está. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues ocurre que la ciudadanía nos volvemos más responsables y tenemos más información, porque la reclamamos. No nos van a venir a decir qué hay que hacer con el dinero, sino vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer con el dinero. ¿En qué queremos gastar? Lo que tenemos aquí. Y sobre todo saber si el presupuesto que tiene el ayuntamiento es suficiente o es insuficiente, porque como bien sabéis, todo esto se decide en el centro de España, que es Madrid. Y decide cuánto le toca aquí, cuánto le toca allá y cuánto le toca acullá. Y después de ese filtro, llega el Principado de Asturias, esté quien esté, y decide aquí le toca más, aquí le toca menos, etc, etc, etc. Pero a veces resulta que una ciudad tan grande como Sisión igual no tiene tanta necesidad como puede tener un sitio como La Villa. ¿Sí o no? Porque tenemos población que está pasando por un mal momento, porque ha habido un problema en el campo, por lo que sea. Es decir, ese tipo de gestiones las dan siempre estandarizadas y no se contemplan otro tipo de cuestiones. Ya para terminar, lo que decía Rosa, complicar y complejizar. Yo creo que son 2 términos distintos. Complejizar es importante porque significa hacer de lo que siempre nos dicen que es así,
así, es decir, esto es así, viene dado así, no puede ser de otra manera. Complejizar significa implicar a más personas, más actores y más actrices. Voy a poner un ejemplo, en una charla que di, yo creo que fue en Nava, creo que comentaba que para trabajar en un barrio, en concreto, y esto ha pasado, no solamente trabajan los vecinos y las vecinas, no solamente la gente que tiene locales, que tiene restaurantes, que tiene tiendas de ultramarinos, lo que sea. A veces hay que trabajar también con otras personas. Y ocurre que hay que trabajar con trabajadores sexuales. Hay que preguntarles qué barrio quieren, qué seguridad quieren, etcétera, etcétera. Eso es complejizar. Complicar es lo que nos hacen constantemente. Algo sencillo, que se puede hacer en poco tiempo, vamos a echarle mucho más tiempo, porque así yo tengo el control. Nos complejizan, nos complican el cuerpo, sobre todo a las mujeres, para explicarnos que no está bien, que tiene que estar de otra manera. Complican lo que es normal y evidente, lo complican para que lo veamos de otra forma. Dentro de los presupuestos participativos hay una filosofía muy importante, una filosofía que nos hace ser ciudadanía, y en las ciudades grandes siempre decimos que barrio a barrio, trabajando barrio a barrio, se construye ciudad. ¿Vale?